La grabación. Bien, vamos hoy a iniciar la unidad 3. Disculpe no haber dado la clases la semana pasada porque estaba estaba en el tema de coordinación del plan de vacunación que se está llevando a cabo en el Juan Montalvo, con colaboración de la ULEAM. Entonces estábamos coordinando todo ese proceso y se llevó más tiempo de lo establecido y por ese motivo pues no se pudieron dar las clases respectivas. Hoy pues vamos a tratar un tema de la tercera unidad que compete a lo que es usabilidad y accesibilidad. Que compete netamente a esta temática, ¿no? Sobre usabilidad y accesibilidad. Y pues vamos a hablar respectivamente sobre aquello. ¿Cuáles son los temas que se van a tratar dentro de esta primera parte, ¿no? Que es usabilidad, pruebas de usabilidad, cuáles son los principios de la usabilidad y algunas herramientas que se utilizan para análisis de comportamiento de usuario, que es una parte muy fundamental dentro de lo que es usabilidad, medir la usabilidad de un producto. Pero como siempre, antes de iniciar con qué es usabilidad, vamos a ver unos pequeños ejemplos. No, vamos a ver pequeños ejemplos de una mala usabilidad y una buena usabilidad y algunos elementos que dentro de lo que nosotros hemos creado no pueden afectar la usabilidad de un producto. Entonces vamos a ver, lo primero es diseños inteligentes que ignoran la usabilidad. Un mal ejemplo es el de la página Volden.nl, en donde se dice muchas veces que los diseños inteligentes a veces pueden ser perjudiciales para la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque esto lo que hace porque esto lo que hace es, o lo que hacen este tipo de redes, ¿no? Es que sean un poco más peligrosos, es que a nosotros como desarrolladores o como diseñadores de interfaces, nos encantan colocar este tipo de diseños inteligentes. ¿Qué son estos? Son pequeñas maravillas gráficas que nos hacen algunas veces sonreír, pero lamentablemente la mayoría de los humanos pues no somos diseñadores. Y aún más triste, no todos los diseñadores o no todos los diseños inteligentes son buenos, especialmente cuando crean algún tipo de inaccesibilidad o acarrean problemas de usabilidad. Entonces, tomemos de ejemplo este sitio web para este ejemplo, para este estudio. Este sitio web es de un desarrollo estratégico de Holanda, ¿no? En donde aquí lo que vemos es una serie de textos y si nosotros entramos a su página principal, que va a ser esta, podemos realizar una pregunta, ¿no? Podemos decir que, o podemos saber, o podemos intentar entender qué es lo que dice esta página de inicio. A simple vista, pues no. Y es porque nosotros en este momento debemos mover el mouse en la esquina superior, ¿no? Para poder ver el mensaje claramente. Y con esto, pues haciendo aquello, lo que nos va a mostrar es ya el mensaje propio, ¿no? ¿Qué es lo que quiere mostrar la página, ¿no? Este es un diseño inteligente, efectivamente. Sí, definitivamente es un diseño inteligente, pero ¿está mal diseñado? Absolutamente. Este es un gran ejemplo del diseño para el diseñador, más que para el usuario. Este sitio web
¿qué pasó con él? Se redujo seriamente la legibilidad de sus titulares, debido a que estos diseñadores lo que trataban era de tener un diseño novedoso. Quien diseñó este sitio web también omitió el texto para decirle a los usuarios que se supone que deben moverse en la esquina superior derecha, lo que significa que el descubrimiento de estos titulares es por casualidad. Además, incluso cuando se revela el título, el contraste entre el texto y el fondo es muy pobre, debido a que a tal punto de que aún puede verse el texto en el que se está superponiendo. Entonces, todo esto lo que genera es, o todo lo que crea es problemas de usabilidad para el usuario. Dame un segundito. Bien, entonces, como les indicaba, este es un mal ejemplo de diseños inteligentes, pero como todo, también hay buenos ejemplos de diseños inteligentes. En este caso, pues el buen ejemplo de diseños inteligentes, pues tenemos el caso de cultivatewith.com. Este sitio es un gran contraejemplo de cómo el diseño inteligente no tiene por qué afectar la usabilidad. En esta página Deme un segundito. Ok. En esta página, pues este sitio, en esta ilustración del búho que ellos tienen en este sitio, cuando se pasa el mouse sobre este elemento o se mueve el mouse sobre este elemento, lo que ocasiona en este caso es que este búho guiñe un ojito. Entonces, ¿qué genera esto? Genera un efecto de sorpresa, el búho guiña un ojito cuando apuntas el cursor. Ten en cuenta que también esta tiene una sabia asignación de espacios en blanco. La diferencia clave aquí es que esto no forma parte esencial del sitio web, por lo que no disminuye usabilidad del sitio. Incluso si el usuario no descubre este diseño inteligente, no pasaría nada. Además, tiene una flecha clara que apunta hacia abajo para sugerir que algo más se encuentra debajo del pliegue o debajo del dibujo, y que cuando se desplace hacia allá abajo, pues verá información sobre el sitio. Los sitios pueden ser inteligentes sin sacrificar la experiencia de usuario. La copia, que es legible y que tiene algún tipo de buen contraste, es una sensación de ingenio, no muy diferente a lo que habíamos visto en el ejemplo anterior, que estaba tratando de lograr algún tipo de elemento en el que disminuía la experiencia de usuario del sitio. El único pequeño problema es el texto, ¿no? Que debería ser más visible, pero en conjunto este sitio web es un gran ejemplo de cómo ofrecer un diseño inteligente sin crear una experiencia de usuario diferente. ¿Qué lección se han aprendido estos dos ejemplos? Que los diseños inteligentes siempre deben ser infaltables, ¿no? Como sea posible, y que se lo puede probar con los usuarios reales. A veces estos diseños inteligentes pueden ser contraproducentes y dañar la usabilidad. Otro tipo de elementos que se tienen dentro de estos diseños, ¿no?, son las animaciones superfluas. Lo malo es algunos conceptos de recibos de PayPal de un sitio web de Dribbble. Aquí estas animaciones son un elemento crucial del diseño de interacción, pero siempre se debe tener un propósito. Nunca se puede hacer algo por el bien de la animación. Desafortunadamente, algunos diseñadores tienden a tener una historia de amor con estas animaciones, en parte porque las animaciones son tan divertidas de crear que es posible que no sepamos cuándo parar. El concepto de estas animaciones, en el caso de un correo electrónico de PayPal publicado por esta empresa Dribbble, es un ejemplo de una animación mal hecha, ¿no? La animación es muy bonita,
pero es superflua. En total se necesitan 3,5 segundos para poder ver los detalles de la transacción. Un simple fading de un recibo, es decir, una imagen, hubiese sido más elegante, dado que lleva más tiempo y sería mejor para el usuario. Este problema se vuelve muy peligroso cuando los diseñadores aparentemente no pueden obtener suficientes animaciones, ¿no? A partir de estas ideas, ¿no? La tendencia de diseñar este tipo de animaciones pues ha ido cambiando, y ahora pues tenemos un buen ejemplo de animación, de estas animaciones superfluas, que son las animaciones de strip checkout, ¿no? Que sin embargo, cuando estas animaciones ya se hacen con un propósito, los resultados pueden ser excelentes. En este caso, pues como vemos en la imagen o como vemos en el GIF, cuando el usuario recibe un correo de verificación, en este caso Strip no usa estas animaciones para hacer que las cosas parezcan más rápidas de lo que son. Proporciona al usuario actualizaciones como enviado, enviando. Aunque es posible que aún no se haya recibido el mensaje, esto evita que los usuarios se sientan frustrados por tener que esperar y les asegura que un mensaje está en camino ahora mismo. Algunas especialistas o algunos expertos dentro del área, como lo es Rachel Neighbors, que es experta en animaciones para la web en la W3C, nos sugiere que podemos establecer 5 principios que debemos tener en cuenta al momento de diseñar este tipo de animaciones. Como son: el primero, animar deliberadamente. No debemos realizar aquello, sino que debemos pensar en cada animación antes de crearla. Se necesitan más de 12 principios. Los 12 principios de animación para Disney funcionan para películas, pero no necesariamente para sitios y aplicativos web. Que sea útil y necesario, y luego que sea hermoso. La estética debería ponerse en un asiento trasero para la experiencia de usuario o la usabilidad. 4, que vaya 4 veces más rápido. Las buenas animaciones son discretas, lo que significa que se debe estar ejecutando o corriendo de una manera rápida. Intenta que instalemos un interruptor de interrupción. Para grandes animaciones como efectos parallax, deben tener algún tipo de opción en el que al momento de presionarlos pues paren la animación si el usuario ya no desea visualizarlas. Entonces, con estos 4 ejemplos, tanto buenos como malos, ya podemos definir qué es la usabilidad, ¿no? Y al igual que el diseño centrado del usuario, al igual que el diseño de interfaces y al igual que la arquitectura de información, al igual que las definiciones de diseño, existen múltiples conceptos que se pueden encontrar en Internet acerca de qué es usabilidad, como el que nos brinda el sitio de usability.gov, el cual nos dice que la usabilidad es la calidad de la experiencia de usuario cuando interactúa con productos o sistemas, incluyendo sitios web, software, dispositivos o aplicaciones. La usabilidad, nos dice usability.gov, se trata de efectividad y eficiencia en general y sobre todo la satisfacción del usuario. Hay otro concepto que es un poco más sencillo y que nos los otorga, en este caso, es el siguiente, en que nos dice que la usabilidad es asegurar que algo funcione bien y que una persona con pocas habilidades y experiencias pueda usarlo para el propósito previstos y sin frustraciones ni obstáculos, ¿no? Entonces, el gurú de la usabilidad o el gurú de la usabilidad es Jakob Nielsen.
Jacob Nielsen nos dice que hay 5 componentes de calidad que todo producto debería tener cuando se habla de usabilidad. Y estos 5 componentes pues son aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que qué tan fácil es de aprender a usar ese producto. Eficiencia, ¿no? ¿Qué tan eficiente es el producto para realizar determinadas tareas? Memoria, ¿qué tan fácil es de recordar cómo utilizar el producto sin tener que pasar por la curva de aprendizaje de nuevo? Errores, ¿qué tan fácil te ayuda a salir el producto de los errores? Y satisfacción, ¿qué tan contentos están los usuarios con el nuevo producto? Entonces, por ejemplo, si pasamos estos componentes a un elemento de la vida real, podemos decir que cuando nosotros compramos un teléfono nuevo, ¿no? El aprendizaje, el componente de aprendizaje está incluido. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros comprar un dispositivo, un producto nuevo, ¿no? El aprendizaje es sencillo. ¿Por qué? Pero al momento de configurar todo el dispositivo, pues no les cuesta absolutamente nada. La eficiencia es qué tan eficiente es el producto para realizar determinadas tareas. Por ejemplo, para un teléfono, para realizar una llamada, pues simplemente necesitamos el número de teléfono y el botón de marcar. Es eficiente. Memoria, ¿qué tan fácil es recordar cómo utilizar el producto sin tener que pasar por la curva de aprendizaje? Por ejemplo, yo deseo tomar una fotografía, ¿no? Entonces, yo cada vez que yo quiera nuevamente tomar la fotografía, pues no tengo que volver a repasar toda mi curva de aprendizaje, sino que ya voy a realizarlo porque es un proceso sumamente rápido. En caso de errores, ¿no? Si el producto tiene algún tipo de error en el sistema, por ejemplo, que estás en una videollamada, ¿no? Y quieras utilizar la cámara, te va a salir una notificación indicando de que no puedes utilizar la cámara porque estás en una videollamada. No, eso es un elemento o un error en el que el mismo software te está ayudando a cómo solucionar. Y satisfacción de, pues, tú con tu dispositivo nuevo, pues te sientes satisfecho con todos estos elementos que tú vas a poder utilizar. Entonces, con esto mismo, pues, vamos a poder establecer los mismos parámetros de calidad, los mismos componentes que nos habla Jacob Nielsen sobre el último concepto de usabilidad que tenemos. Asegurarnos que algo que funcione bien, pues, entra lo que es eficiencia. Y que una persona con pocas habilidades y experiencias pueda usarlo. Aprendizaje, memoria. Y por último, para el propósito previsto sin frustraciones ni obstáculos. Entre el componente de errores y el componente de satisfacción. Entonces aquí tenemos ya una definición pues que es un poco más sencilla y que nos asegura que todos los componentes que nos nombra o nos menciona Jacob que debe tener un producto para que puedan decir que es usable, pues los cumple. Pero, ¿qué significa que algo sea usable? Antes de pasar a la siguiente lámina, indíquenme ustedes, ¿qué consideran ustedes que algo sea usable? ¿Qué creen que es algo sea usable? Piensen por un momento, ¿qué significa que algo sea usable? Ok, un compañero dice que pueda intuir fácilmente qué hacer, que es funcional, algo que tenga una funcionalidad. Bien, están cerca, ¿no?
Entonces, como les decía que pensemos por un momento, ahora pensemos por un momento si nosotros usamos realmente la palabra usable. Nosotros les decimos, esta computadora es muy usable o este teléfono celular que tengo es muy usable. Nosotros no hablamos de esa manera. A nuestro proveedor, a la persona que nosotros le compramos los dispositivos o las personas que desarrollan algún tipo de producto, no les llamamos para decirle, oye, gracias, me encanta tu producto, es muy usable. No, nosotros no hacemos aquello. Nosotros, como realmente hablamos y usamos ese término, y si lo analizamos un poco, es más bien cuando hablamos cuando algo no es usable, es decir, cuando algo no funciona bien. Es cuando nosotros decimos, esto no funciona bien, este producto no lo puedo utilizar. Lo que hace que algo sea usable es la ausencia de frustración. Al usarlo, y para finalizar una definición un poquito más profunda, digámoslo así, sobre lo que se trata de usabilidad, es la siguiente. Un autor desconocido nos dice que la usabilidad es como el oxígeno. Nunca lo notas hasta que te hace falta. ¿Creen ustedes, y con todo lo que han escuchado, o están de acuerdo con esta definición de este autor desconocido en relación a lo que es usabilidad? Sí, no, ¿por qué? Si pueden habilitar los micrófonos, sería excelente. ¿Alguien? Bien, vamos nombrando. Pico Ponce. ¿Estás de acuerdo con esta definición? Sí, no, ¿por qué? ¿No está? Bien. Vamos colocando faltas respectivas. Este es cuarto B. Dije Pico Ponce, ¿no? No está. Vera Mero. Buenas. Cuando tenemos cuando tenemos un producto o algo para usarlo, tenerlo usabilidad, la verdad que cuando uno manipula mucho, ya no se da cuenta que es un producto manipulable, pero cuando tenemos ya algo diferente, podemos notar que nos va a hacer falta manipular dicho producto. Pues por eso la referencia del oxígeno, que es como el oxígeno. Tal vez cuando ya no tengamos el oxígeno nos hará falta. Gracias, entonces estás de acuerdo. Bien, entonces ya hemos visto lo que es la definición de lo que es usabilidad.
¿no? Ahora vamos a ver sobre qué son las pruebas de usabilidad, ¿no? Y nuevamente, pues, así como existen diferentes definiciones para usabilidad, podemos también encontrar muchas definiciones relacionadas a lo que son pruebas de usabilidad, como la que nos dice Interaction Design Foundation. Nos dice que las pruebas de usabilidad es las prácticas de probar en un grupo de usuarios representativos. Por lo general, implica observar a los usuarios cuando intentan completar las tareas y pueden realizar para diferentes tipos de diseños, desde interfaces de usuarios hasta productos físicos. Por lo general, se realiza de manera constante desde el desarrollo inicial hasta la liberación del producto. Aunque existe una definición un poco más sencilla, que es la de Steve Krupp, el cual define a las pruebas de usabilidad. Steve Krupp es un experto en usabilidad y es el autor de la Biblia de la usabilidad web. Con su libro No me hagas pensar, yo les compartiré este libro en el aula virtual. Les pondré el enlace de descarga para que ustedes lo tengan, lo lean. Está en español. Es muy interesante de analizar, presenta muchos casos de usabilidad, ejemplos buenos y malos en el que se pueden implementar dentro de los proyectos que ustedes vayan a gestionar dentro de toda la carrera, ¿no? Y fuera cuando ya estén en un ambiente de trabajo. Entonces, este experto nos dice que una definición para él de las pruebas de usabilidad nos dice lo siguiente: las pruebas de usabilidad son observar gente tratando de utilizar las cosas que has creado, diseñado o desarrollado, con intención de A, hacerlo más sencillo para usar o más sencillo para que lo use la gente, y B, probar que es fácil de usar. Entonces, ¿por qué son importantes estas pruebas de usabilidad? Primero, por la supervivencia del producto. En el desarrollo de estos productos digitales, la usabilidad debería ser una condición necesaria para la supervivencia, debido a que si nosotros tenemos elementos o tenemos productos que son muy usables, que tienen una experiencia de usuario muy satisfactoria, pues el producto pues se va a mantener en el mercado todavía. El otro por qué es por la validación. ¿Por qué? Porque nos permite validar, o estas pruebas de usabilidad son importantes porque nos permiten validar si de verdad funciona lo que nosotros hemos creado. Y en el caso pues que no funcione, pues simplemente volvemos a corregir cualquier error que se tenga. El otro por qué es importante, bueno, un ejemplo, aquí les tenía, es el de el producto de Lisa, de la Mac, de Apple. Cuando ellos estaban creando este software, ellos utilizaron interfaces gráficas, y si nos damos cuenta, ellos al momento de poder crear esta interfaz tuvieron que probar su producto, no realizar muchas validaciones de este mismo, pues para crear, más que nada en este caso era el puntero. Y si nos damos cuenta, este tipo de interfaces, aunque ya con mucho más detalle, lo seguimos manteniendo en la actualidad, y nos damos cuenta que cumple con estos dos requisitos, ¿no? Tiene la supervivencia, es decir, que se ha mantenido en función del tiempo, y pues debido a que realizó la validación correspondiente, lo podemos encontrar no solamente en productos para la web o en desktop, sino que haciendo la analogía de un puntero, pues también lo encontramos en productos
en aplicativos móviles, ¿no? Ya que el touch hace la similitud de un puntero dentro de lo que es un aplicativo para pantallas táctiles. El tercer porqué es porque nos permite ahorro y tiempo de dinero. ¿Esto qué nos dice? Que nos ayuda a generar un diagnóstico antes de tomar decisiones de rediseño o a mejorar entre otras versiones y tener un mejor producto. Por ejemplo, en este caso tenemos, no solamente en el caso de Instagram, sino en el caso de muchas redes sociales, que en este caso productos que ya se encuentran en el mercado, ellos lo que hacen antes de lanzar una nueva funcionalidad, lo que hacen es lanzar versiones betas, no para todo el mundo, sino para un cierto sector. Con ellos lo que van a hacer una serie de validaciones, prueban la modificación, prueban el rediseño de la interfaz, y si esto pues tiene mucha acogida y no tiene muchos errores, pues toman la decisión de implementar esa mejora o esa versión dentro de todo el producto o el servicio que ellos están ofreciendo. Y por último, ¿por qué es que todo producto tiene problemas? La buena noticia es que la mayoría de los problemas pues no son serios, y el serio problema es que son fáciles son fáciles de encontrar. El serio problema aquí es ver qué problema de usabilidad es el que vamos a tratar de resolver, cuál de todos esos problemas que tenemos es el importante para identificar y solventar y solucionar. Entonces, ya habiendo definido cuáles son las importancias de las pruebas de usabilidad, habiendo definido qué es usabilidad, y la realidad es que esto es un proceso que no se hace habitualmente o que no se hacía habitualmente en muchas empresas, y la razón de esto es porque existen muchos mitos que la gente cree cuando se habla de las pruebas de usabilidad, y son parte de las razones por las cuales no se incluyen o no se terminan de incluir en los ciclos de vida de un producto. Y una de las excusas más utilizadas es decir que, bueno, hay que invertir mucho dinero. Y tal vez esto habría sido una realidad en los años 20 o en los años 30. Y eso se debe a que antes, para realizar una prueba de usabilidad, pues se necesitaban montar laboratorios grandes, como vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Donde se tenía que tener cámaras de grabaciones, micrófonos y muchas cosas más. Pero en la actualidad, con los avances tecnológicos que existen y los avances tecnológicos que se tienen, ¿no? Actualmente, lo único que nosotros necesitamos pues para realizar una prueba de usabilidad es lo que está en la imagen de la derecha, ¿no? Un ordenador. Debido a que este ordenador, pues este portátil, pues lo que cuenta es que todos pues los componentes ya los tienen integrados, ya tienen un micrófono, ya tienen una cámara, ya tienen un grabador de pantalla, ya tienen un grabador de voz, no, ya cuenta con todos los accesorios que en los años 20 o 30 se tenían por separado. Entonces, invertir mucho dinero pues es un mito muy utilizado pero poco fundado, debido a que ya se lo puede realizar sin ningún inconveniente. El otro mito es que hay que invertir mucho tiempo. Y habitualmente esto se lo dice por lo general cuando se utilizan las metodologías de desarrollo ágil, y lo que dicen es que vamos a ver si al final del sprint lo podemos agregar, ¿no? O se puede ingresar al final del sprint, o no se lo hace porque no se va a alcanzar a lograr a sacar el producto en el tiempo que se requiere. Pero en realidad es que se puede realizar estas pruebas de usabilidad ocupando 2 días con 5 personas, y así pues vamos a poder encontrar los errores necesarios para poder ayudar a resolver cualquiera de estos problemas de usabilidad. Y de esta manera pues ¿qué vamos a lograr con esto? Ahorrar tiempo y ahorrar dinero, ¿no? Pero hasta ahora hemos hablado de la importancia de la usabilidad y de las pruebas de usabilidad en el desarrollo de nuestros productos, ¿no? Ahora
les voy a presentar un ejemplo de usabilidad, que en este caso es el ejemplo que nos proporciona en este caso Jared Spolt, que Jared Spolt es un consultor y escritor de 40 años sobre experiencia en el área de la usabilidad. Esta persona pues tiene un ejemplo muy fructífero, digámoslo de esta manera, en el que nos cuenta sobre el botón de los 300 millones de dólares, ¿no? Nos cuenta este caso sumamente interesante y que simplemente se basó o simplemente lo causó o este inconveniente un simple botón, ¿no? Entonces, esta persona entró a una empresa X en el que tenían un problema de usabilidad en su producto. Ellos el problema que tenían era que no podían realizar, debido a todas las análisis de mercados que ellos hacían, análisis de sus usuarios, ellos veían que tenían muchos inconvenientes al momento de que sus usuarios finalizaran la compra del producto, ¿no? Entonces llamaron a Jared Spolt para que le ayudaran a entender por qué sus usuarios, al momento de ya haber seleccionado el producto, al momento de ya saber cuánto van a pagar, de ya saber las tallas y todos los componentes necesarios para poder finalizar la compra, al momento de ya pagar, simplemente ellos no finalizaban la compra, sino que dejaban la compra inconclusa. Entonces se dieron cuenta de que el problema estaba en su formulario de compra. Ellos pensaban que las personas pues no entendían al momento de tener estos dos botones aquí, si no sabían si debían iniciar sesión o debían registrarse, y si ellos ya tenían cuenta pues no sabían qué es lo que tenían que realizar. Entonces, en base a esto, esta persona, Jared Spolt, lo que hizo fue crear diferentes interfaces, diferentes formularios para darle al usuario que los pruebe, los validen, ¿no? Y conocer de esta manera, pues, cuál era el inconveniente que de verdad estaba surgiendo. Entonces, esta persona, pues, Jared Spolt, lo que hizo fue que con todas estas interfaces, pues, convocó a usuarios nuevos y a usuarios que ya habían comprado en este sitio web, pues, y realizó las pruebas de usabilidad respectivas. Y pues también logró identificar, pues, cuál fue el flujo de proceso que ellos iban llevando. Entonces, lo que ellos hacían es el flujo de proceso que se llevaba era el siguiente: la persona buscaba el producto, lo añadía al carrito de compras, y al momento de querer finalizar la compra, es decir, al pagar, le apareció un formulario de registro de inicio de sesión o de registro, en donde aquí en este momento ya le causaba cierta inconformidad a los usuarios. Y muchas de las cosas que decían dentro de estas pruebas de usabilidad eran que ellos no estaban aquí para buscar una relación comercial. Ellos lo que estaban allí era para simplemente comprar el producto, más no para que le estés preguntando su vida personal. Entonces, con esto pues se establecieron algunos elementos, ¿no? Algunos valores en relación al finalizar estas pruebas de usabilidad. Se obtuvo que el 45% de las bases de datos se tenían múltiples cuentas, que dentro de las solicitudes de contraseña se tenían 1.600 solicitudes de contraseña, debido a que estas personas pues no recordaban
no recordaban estas contraseñas, pues y simplemente o creaban una otra cuenta con otro correo electrónico o esperaban que el sistema les dijera, les devolviera la contraseña. Y pues con todo esto pues se logró evidenciar que se tenía un 75% de usuarios que no completaron la compra debido a que el formulario pues le obligaba a ingresar, registrarse, y ellos pues no querían hacer aquello, simplemente querían realizar la compra. Entonces, con toda esta información, lo que hizo JetterSpot fue que creó un nuevo formulario de finalización de compra, en donde ya le presionaba o le indicaba un nuevo botón que no era registrarse, sino continuar como invitado. Pusieron nuevamente en validación este formulario y se obtuvieron nuevos valores. Se logró tener un aumento, o Jared logró tener un aumento del 45% en compras, del 75% de personas que simplemente pues no finalizaban la compra, y logró que la empresa ganara $15 millones en el primer mes. ¿Esto qué quiere decir? Que al año, pues esta empresa obtuvo unas ganancias por una simple rediseño de un botón de $300 millones. Entonces, el dueño del negocio quedó maravillado, quedó increíble, quedó muy satisfecho, pues, y le preguntó a Jared que cómo fue que lo hizo, que qué fue lo que hizo. Y Jared pues lo único que contestó es que todo lo que hizo fue simplemente cambiar un botón, ¿no? Entonces, con este ejemplo, pues nos damos cuenta que desde el inicio que hemos iniciado esta asignatura hasta ya la última unidad, pues nos damos cuenta que tanto la organización, la navegación, el etiquetado de cada uno de los componentes del sitio web pues son muy importantes al momento de cara a la usabilidad del producto y a la experiencia que va a obtener nuestros usuarios con nuestro producto. Y hasta ahora pues hemos hablado de la importancia de la usabilidad, de estas pruebas de usabilidad para el desarrollo de nuestros productos, sin descuidar un punto muy importante, que es sobre el comportamiento de la gente y la forma en la que ellos interactúan con los objetos. Ahora yo les voy a presentar esta puerta. ¿Alguna vez ustedes se han encontrado con este tipo de puertas que vemos en la imagen? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Perfecto. En el cual pues no sabíamos si alar o empujar para abrirla, pero teniendo como primer instinto pues lo que hacemos es alar, pero en ese mismo tiempo pues nos damos cuenta que no se abre la puerta alando, sino que empujando. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva una situación un poco incómoda, que nos lleva a pensar que estamos realizando una acción incorrecta, pero en realidad no es así. La acción que estamos realizando es la correcta y para nada tonta. La culpa aquí es el mal diseño. Es el mal diseño el mal diseño de las puertas que tiene, o el mal diseño que tienen estas puertas. Y a este tipo de puertas, pues Don Norman, que hemos mencionado en las clases anteriores, que es el vicepresidente de Apple, de tecnología avanzadas de Apple, que es arquitecto de experiencias de usuario en Apple, creó un libro completo para hablar sobre estos tipos de objetos cotidianos y lo denominó la psicología de los objetos cotidianos. Aquí, pues, Don Norman nos explica, ¿no?, que un objeto pues debe tener, para que tenga un buen diseño, pues debe tener una serie de características. La primera es la exploración, es decir, descubrir qué opciones son posibles para interactuar con este producto. Y la segunda es el entendimiento, es decir, qué señales de confirmación son posibles implementar en este diseño. Entonces, si nosotros volvemos a estas puertas, a estas Norman Door, ¿no?
que y lo analizamos con la parte de exploración y entendimiento que nos dice Don Norman que son unas componentes esenciales que debe tener todo producto, ¿no? La exploración nos dice que la puerta, ¿no? Por la forma en la que está, la acción que nosotros debemos realizar es jalar. Después de que cuando nosotros las hemos jalado y nos damos cuenta de que no es así, se tenía que empujar. Esa es la señal que da el entendimiento de decir, ok, no es jalar, es empujar. Y fue un ejemplo exitoso en este libro de Don Norman, y por eso se le acuñó el término a estas puertas de Norman Door, en donde este es un ejemplo donde una puerta, un diseño de una puerta que te dice exactamente lo contrario de lo que debes hacer, y que si nosotros necesitamos una señal, pues para corregirlo. En este caso, pues, la señal es que se le han puesto estos mensajitos, ¿no? Para indicar, pues, que se debe hacer, en qué sentido se deben abrir estas puertas para poder corregir este error de diseño. Entonces, hemos visto un ejemplo de un mal diseño. Ahora, un ejemplo de un buen diseño es el que tenían los cargadores de las MacBooks en este tiempo, en tiempos anteriores, ¿no? Porque los cargadores actuales de las MacBooks ya no son así, ya no tienen el MacBook Safe, sino que tienen un cable de tipo C. En este caso, pues para explicar este ejemplo de exploración y entendimiento, vamos a utilizar el caso de estos cargadores de estas portátiles, ¿no? Entonces, si hablamos de exploración, nos damos cuenta inmediatamente que la única forma de interactuar con ella, con este tipo de cargador, es con el único puerto y con el único objeto que tenía la Mac en ese tiempo, ¿no? Que eran con 4 pines, donde por exploración descubríamos que es el único puerto que podíamos utilizar. Y si hablamos de entendimiento, es que cuando se conectaba el cargador realizaba un sonido indicando al usuario que sí funcionó, y pues Apple va un poco más allá, pues proporcionaba un indicador luminoso en el cual le decía al usuario que sí estaba cargando su MacBook Pro. Entonces, y en pues nos damos cuenta que esto es un buen diseño de un producto que incluye tanto exploración como entendimiento. Adicional a esto, pues, en el mismo libro de Don Norman nos dice que existen otras cosas que los objetos deben tener, y es algo que se denomina como prestaciones. Las prestaciones, esto no es más que las propiedades que todo objeto debe tener. Y es algo que son las propiedades percibidas y efectivas que tiene un objeto, y que nos dice cómo debemos utilizarlo, cuáles son las propiedades fundamentales que debemos determinar de cómo podemos utilizar este objeto. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una taza y tiene esa orejita, pues nos damos cuenta que a través del entendimiento, pues sabemos que esa es la manera de agarrar este objeto. Y si es una tijera, pues para cortar sabemos, ¿no? O solamente con ver el objeto, pues ya estamos sabiendo que al colocar los dos dedos dentro de esas agujeros, pues ya sabemos qué es lo que tenemos que realizar. Además, Don Norman también nos dice que existen otros principios de diseño o principios de diseño, ¿sí?, que todo objeto debe tener, como es visibilidad, modelo conceptual, topografía y retroalimentación. Por ejemplo, la imagen que tenemos a continuación nos muestra 2 tipos de botones. Y un botonazo, pues que seguramente hemos visto en algunos sitios web, y si lo comparamos con algún objeto de la vida real, como el mando de un PlayStation, nos damos cuenta que con estos tipos de objetos, ¿no?, tiene el principio de visibilidad, ¿no?, que al verlo sabemos que es un botón. El modelo conceptual, ¿qué significa? Que no necesitamos un manual para saber que eso es un botón y que lo que tenemos que hacer con él es clic en él. La topografía, ¿qué es lo que dice? La topografía lo único que nos dice que es la forma que tiene un botón, ¿no?,
que el objeto tiene una forma de botón y que es el mismo diseño, ¿no?, que se utiliza tanto en el mundo real como en la web. Y la retroalimentación es que cuando hacemos clic nos damos cuenta que el botón pues está funcionando. Y con este tipo de comparaciones, pues Don Norman habla de que cuando nosotros utilizamos cualquier tipo de objetos, estamos utilizando dos tipos de conocimientos. Estamos utilizando el conocimiento de la cabeza y el conocimiento del mundo. El primero quiere decir que son los objetos conocidos que tenemos por experiencia de cómo funciona algo, y el conocimiento del mundo es que nos quiere decir que si nosotros no tenemos ninguna experiencia con ese objeto, sin embargo lo relacionamos con otro objeto que ya hemos visto por fuera. Pero también hay otros dos principios que Don Norman menciona en este libro y que lo llama lo que es la paradoja de la tecnología. Y esto significa que la tecnología actual simplifica nuestra vida agregando más funciones en cada producto, pero al mismo tiempo la complica haciendo productos más difíciles de utilizar. Por ejemplo, los controles remotos. Otro ejemplo del que habla Don Norman en este libro es que siempre es bueno informarle al usuario, ¿no?, lo que está pasando. ¿Esto qué quiere decir? La retroalimentación debe ser de manera correcta, además de lo que es de lo que hemos estado tratando en toda la asignatura, ¿no? Que debemos diseñar nuestros productos con la idea de que la gente comete errores porque somos humanos, somos criaturas increíblemente complejas y por tanto debemos aceptar el comportamiento humano de la forma que es, no de la forma en que nosotros deseamos que sea. Algo muy importante que se debe considerar es que debemos remover la palabra fracaso de nuestro vocabulario y reemplazarlas por experiencias de aprendizaje, ¿no? Debido a que aprendemos más de nuestros fracasos que de nuestros éxitos. Entonces, esto es en relación a la importancia de estas pruebas de usabilidad. Ahora vamos a hablar sobre los principios de la usabilidad. Y aquí pues ya vamos a hablar netamente de los principios que nos otorga Jakob Nielsen, que es el gurú de la usabilidad, como les mencionaba. Y él nos indica que hay 10 principios, ¿no? Y estos 10 principios pues son: el primero, visibilidad del estado del sistema. El sistema, ¿esto qué nos quiere decir? Que el sistema siempre debería mantenerse informados a los usuarios. Por ejemplo, en este chatbot que vemos en pantalla de Slackbot, le está informando al usuario el estado del sistema. Le está diciendo en naranja en la parte de arriba que tiene que esperar, que si él quiere escribir, pues tiene que esperar hasta restablecer la conectividad. Entonces, pues ya le está, y además en un recuadro en amarillo, pues le está diciendo que no puede enviar un mensaje aún porque no tiene conexión a internet. No, este es un primer principio. El segundo principio nos dice relación entre el sistema y el mundo real. ¿Qué quiere decir esto? En que hay ocasiones en que a los usuarios, en que el sistema pues debería hablar el mismo lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases, conceptos que se usen de una manera familiares al mundo real. Por ejemplo, en Facebook, pues para decir que una foto te gusta, pues utilizabas anteriormente esa misma imagen que vemos ahí, ¿no?, de me gusta. Ahora simplemente ya con el dedito en la parte de arriba ya sabemos qué significa me gusta. Con el corazón en Instagram sabemos que algo te gusta o te encanta. En LinkedIn, cuando algo te gusta, es a través de aplausos, ¿no? Y hay muchos elementos que están relacionados entre la vida real que se los ha implementado de cierta manera en los productos digitales. El otro principio es control y libertad de usuario. Hay ocasiones en las que los usuarios elegirán las funciones del sistema y por error
necesitarán una salida de emergencia. Por ejemplo, Google, a través de su servidor de correo, que es Gmail, ofrece la salida al usuario o la opción al usuario de que si éste se ha equivocado en enviar un correo electrónico, tenga la opción de deshacer el envío del mensaje. Entonces, esto que le otorga al usuario, pues una libertad y un control de las acciones que éste quiere implementar. El cuarto principio es consistencia y estándares. Hacer uso de las convenciones, los usuarios no deberían cuestionar sus acciones, situaciones o palabras diferentes que significan otra cosa en la realidad. Por ejemplo, este mensaje en que nos dice, ¿está seguro que desea cancelar esta orden? Haga clic en OK para cancelar la orden, haga clic en cancelar para regresar. Entonces, ¿qué es lo que ofrece aquí? ¿O qué nos está diciendo aquí? Que este tipo de mensajes lo que otorga es que la persona se quede analizando y cuestionando qué es lo que debería hacer. En lugar de ello, pues debería simplemente mostrar un mensaje de ¿está seguro que desea cancelar la orden? Haga clic en OK para cancelar. Punto. Nada más. Entonces, no mostrarle otros tipos de mensajes al usuario que lo puedan hacerlos perderse del hilo que ellos estaban creando. El quinto es prevención de errores. Este aquí nos dice que un buen diseño de mensaje de error realiza un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de algún problema. Aquí como ejemplo se tiene el Mac Help, la ayuda o al momento de crear una cuenta en Mac o en algún otro sistema de registro, pero en este caso es del servicio de ayuda de Apple cuando estás comprando algún dispositivo. No, por ejemplo, prevención de errores en este caso es que cuando esté insertando una contraseña, no decirles al usuario hasta el final, hey, sabes que te equivocaste y no cumpliste con todos los caracteres establecidos. Cierras toda la ventana, le muestras un error y se borró toda la información que la persona introdujo en el formulario. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque le vas a hacer escribir nuevamente al usuario toda la información respectiva a ese formulario. Vas a hacer que pierda tiempo, muchas veces lo que se va a ocasionar en ese momento es aburrir al usuario y que simplemente se vaya de la plataforma. Entonces, en este caso, lo que se hace es prevención de errores. Lo que indica aquí es que a medida que el usuario vaya escribiendo, le va indicando en la parte de abajo, pues lo que está cumpliendo, lo marca en verde, y si algo le falta, pues lo marca en rojo, para que en ese mismo momento, pues la persona pueda corregir y ya no perder la información que había agregado en los formularios. El sexto principio es reconocimiento antes que recuerdo. Esto nos dice que debemos hacer visibles acciones y opciones para que el usuario no tenga que recordar información entre distintas secciones o parte del sitio web o de aplicación. Un ejemplo aquí muy claro es el que nos otorga Google Maps. No sé si todos los sistemas de navegación otorguen, ¿no? Pero en este caso Google Maps lo otorga, en donde lo que presenta aquí es un reconocimiento, ¿no?, de todas las acciones posteriores que él ha ido buscando. Por ejemplo, en este caso, para el ejemplo, aquí dice que ha realizado la búsqueda al aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos Google Maps, ¿no?, les va a aparecer la última búsqueda, la última navegación que ustedes realizaron. Entonces, esto es un buen principio de usabilidad. El otro principio es flexibilidad y eficiencia de uso. La presencia de atajos puede hacer más rápida la interacción con los usuarios.
Aquí un ejemplo es de Dropbox. Dropbox a sus usuarios antiguos o a sus usuarios recurrentes les ofrece unas shortcuts o eh, comandos, comandos de teclado que les ayudan a realizar acciones más rápidas dentro del sistema operativo. No, es como para los usuarios que tenemos, o las personas que usamos Windows constantemente, o usan Windows constantemente, ¿no? Los comandos de teclado para cortar, pegar, guardar o navegar simplemente por el sistema operativo, quienes lo hacen a través de comando, pues lo que acarrea este tipo de cosas es que le dé eficiencia de uso al producto y más que nada una flexibilidad al uso del mismo. El siguiente principio, es estética y minimalismo. Este principio nos dice que las interfaces no deben tener información que es irrelevante o poco usada. Un buen ejemplo de este principio es el que nos otorga el buscador de Google. Si nos damos cuenta, en la antigüedad Google no tenía este tipo de navegación o este tipo de buscador, sino que Google tenía en la parte de acá arriba Google tenía en la parte de acá arriba su nombre, la barrita de búsqueda, y aquí aparecían unas búsquedas innecesarias de información que no importaba y no interesaba porque tú no estabas buscándola. Entonces, ¿qué hizo Google? Pues mejoró su interfaz, mejoró la estética aplicando un diseño minimalista en donde la persona simplemente pues debe colocar qué es lo que quiere buscar y al momento de hacer clic en search busca la información que éste sí requiere. El noveno principio nos dice, ¿no?, ayudar a los usuarios a reconocer y diagnosticar y recuperarse de estos errores. Esta ayuda puede ser a través de documentación o incluso en el caso del que el sistema que se está usando no presente algún tipo de documentación, es necesario ofrecer algún tipo de ayuda a través del sistema. Por ejemplo, si el sistema se cayó y no te puedes recuperar en ese mismo momento, ese ejemplo que tenemos en pantalla no es una notificación para el usuario. Puede ser una notificación para el desarrollador, puede ser una notificación para el administrador del sistema, pero no es una notificación para el usuario, porque el usuario no sabe que es un error 4000, no sabe qué hacer con ese, dice si el problema persiste, contáctate con el further información, pero no le está diciendo cómo reponerse de este tipo de mensaje. Entonces, este tipo de ayuda pues le va a servir al usuario a o este tipo de notificaciones de ayuda o documentaciones pues le va a permitir al usuario tener una mejor posicionamiento o una mejor recuperarse de los errores que están ocurriendo dentro del sistema. Bien, ahora vamos a hablar sobre herramientas de análisis de comportamiento de usuario. Como ya hemos visto sobre los principios, hemos visto sobre la importancia de los mismos, hemos visto sobre la usabilidad, hemos visto sobre estos temas. No, ahora, ¿cómo se hace una correcta, cómo se aplica la usabilidad? ¿Qué herramientas se utilizan para entender al usuario, comprender al usuario, analizar estos elementos? ¿No? Entonces, ya sabemos cómo se comportan nuestros usuarios. Ahora vamos a mostrar una serie de herramientas que son en línea y que nos van a ayudar a entender un poco más cómo la gente interactúa con el producto y a saber así cuáles son las claves necesarias que debemos tomar para tomar decisiones en cuanto a usabilidad. El objetivo de estas herramientas es recoger datos, movimientos o grabaciones que nos proporcionan una valiosa información sobre lo que está funcionando, ¿no?, en nuestro producto, y estas herramientas pues son: la primera es Google Analytics.
No, Google Analytics es una herramienta, es una de las más potentes y sirve para ver la cantidad de usuarios o visitantes dentro de nuestro sitio web. Y para ver también cuánto de estos pues se quedan o son porcentajes de rebote, es decir, que llegan al sitio web y se van. También nos ayudan a ver cuál es la página más visitada y obtienes acceso de datos demográficos para ayudar a entender un poco más del perfil de nuestros usuarios y para entender de qué país nos visitan, ¿no? O incluso desde qué dispositivo pues están utilizando estos productos. El otro es Maze. Maze pues ayuda a validar desde antes los prototipos o ideas de un producto. Lo que hace Maze es que solo se introduce un enlace al prototipo que se tiene, ya sea en Marvel, InVision, y lo que hace, por ejemplo, Maze, ¿no? O lo que hace Marvel pues es devolver una información analítica o mapas de calor de interacción muy útil para la fase inicial de este producto y conocer cuál es la funcionalidad propia del mismo. El otro herramienta es Optimal Workshop. Optimal Workshop sirve para crear pruebas de tipo A/B o pruebas que nos indiquen cuál es el primer clic que ha hecho el usuario dentro de nuestro sitio web. La otra herramienta es Yes Insight. Yes Insight nos ayuda a crear encuestas de satisfacción para que podamos entender a nuestros usuarios. Y la última herramienta pues es Yodhar. Yodhar es una herramienta más potente que se utiliza en cuanto a análisis de comportamientos de usuario. Entonces, ya conocemos la importancia de las pruebas de usabilidad y las pruebas, la importancia de la usabilidad, la importancia de las pruebas de usabilidad. Pero cuando estamos elaborando nuestro producto, ahora la pregunta que surge es la siguiente: ¿cuándo debemos realizar una prueba de usabilidad? ¿Cuándo hacerla? ¿Cuándo no? Si no, definitivamente debemos hacerla. Pero ahora esta pregunta es: ¿cuándo debemos realizarla? Las pruebas de usabilidad deben realizarse todo el tiempo, desde el momento en el que se está creando el producto para validar la idea hasta en la fase donde ya se prueba con el usuario. Existen dos fases que nos indica Jakob Nielsen, o nos recomienda realizar Jakob Nielsen las pruebas de usabilidad, que son en la fase formativa y en la fase sumativa. En la fase formativa se refiere a que se puede realizar estas pruebas de usabilidad durante la fase inicial y desde cualquier ubicación con un solo participante y un moderador. En esta fase lo que se trata es de validar la idea del producto. Y en la fase sumativa, ¿no? Se refiere a que se hace o que se puede realizar al final del desarrollo, y en esta fase pues no se va a validar la idea, pues aquí lo que se valida ya es la usabilidad del producto y contestas preguntas de qué tan usable es el producto. Entonces, y en relación a estos momentos oportunos de realizar las pruebas de usabilidad, existen métodos para evaluar la usabilidad. Pues ya conocemos en qué fase del proceso de diseño podemos realizar estas pruebas. Ahora analicemos estos métodos para evaluar la usabilidad. Y en este tema, pues Jakob Nielsen también nos ayuda a entender un poco la diferencia de estos métodos que tenemos a la mano y que podemos poder elegir qué prueba de usabilidad es correcta al momento de evaluar un producto. Los primeros métodos que nos ofrece Jakob Nielsen nos recomienda es que podamos usar métodos actitudinales y métodos conductuales. Cuando se está hablando de realizar pruebas de usabilidad, los métodos actitudinales son los que se enfocan en entender lo que dice la gente. Aquí se quiere saber lo que dice la gente del producto o qué dice al momento de entender cómo funciona el sistema. En los conductuales se requiere analizar qué es lo que hace la gente, cómo es que la gente está interactuando con nuestro producto o con nuestro servicio. Entonces, dentro de esto, pues, intervienen algunas herramientas, como dentro de los actitudinales interviene el focus group, las entrevistas, el card sorting, y dentro de los conductuales, pues, intervienen el mapa de calor, las pruebas de tipo A/B, las pruebas de 5 segundos.
Entonces, ¿qué son las pruebas de tipo A/B y las pruebas de 5 segundos? Las pruebas de tipo A/B son métodos de pruebas de usuarios donde se trabajan con dos y solo dos soluciones de diseño y se mide cuál de ellas consigue una mejor ¿cómo se diría? Se me fue la palabra. Un mejor objetivo trazado, ¿no? ¿Cuál de ellas cumple con el objetivo que se quiere lograr? Y las pruebas de 5 segundos consisten en mostrarle al usuario las pantallas, ¿no? Durante este breve periodo de tiempo y pedirle que describa la sensación que se ha transmitido dentro de la misma. Entonces, siguiendo con los métodos que Jacob nos indica, existen los métodos de contextos de uso. Cuando Jacob habla de contextos de uso, a lo que se refiere es a cómo la gente usa el producto. Entonces, habla de que el primer uso es de la manera natural, es decir, cómo los usuarios interactúan con el producto sin ser guiados, porque lo que se requiere es ver cómo están interactuando realmente con el producto. El otro método son las pruebas escritas. Estas son pruebas que guían al usuario dándole una serie de tareas y en algunos casos pues también se pueden realizar pruebas híbridas, que son una combinación entre naturales y escritas. Entonces, dentro de las pruebas naturales, pues tenemos algunas herramientas como las pruebas de 5 segundos, las pruebas de tipo A/B y los estudios etnográficos. Dentro de las pruebas escritas, las metodologías escritas, están las pruebas de usabilidad moderadas y no moderadas, remotas o presenciales, y las últimas, que son las híbridas, que son combinaciones de pruebas naturales y escritas. Ahora analicemos pues un tercer método que nos ofrece Jacob también y que consiste en que se pueden realizar pruebas cuantitativas o pruebas cualitativas. La única diferencia que radica entre estas pruebas es que las cuantitativas pues devolverán datos para analizar posteriormente y que las pruebas cualitativas como hemos analizado son pruebas que vemos cómo interactúa el usuario con nuestro producto sin tanto interés en los datos. Y de esta manera, pues, al igual que las anteriores, las herramientas que se utilizan aquí, pues son las pruebas en las cuantitativas, tenemos los mapas de calor, las pruebas de tipo B, las pruebas de 5 segundos, y en las cualitativas, pues tenemos las pruebas de usabilidad, de estudios etnográficos y focus group. Entonces, ya hemos analizado todos estos métodos y ahora nos preguntamos, ¿cuál debemos elegir? Y para responder a estas preguntas, pues tenemos que hacernos otras preguntas. La primera es, ¿cuál es el margen de tiempo que tenemos disponible? ¿Cuántas horas tenemos disponibles para poder realizar estas pruebas de usabilidad? La segunda es, ¿deseamos observar o deseamos entrevistar al usuario? Depende de eso, pues sabremos cuál de estos métodos vamos a elegir. En caso de que vamos a observar a nuestros usuarios, pues deseamos realizarlo en un ambiente natural o deseamos guiar al usuario. Necesitamos métricas para validar tus pruebas, pues vamos a saber si son cualitativas o cuantitativas, ¿no? Y si nosotros contamos con presupuestos para realizar nuestra prueba de usabilidad, debido a que como necesitamos usuarios para poder validar este producto, necesitamos algún tipo de incentivo, ¿no? Para estos usuarios y que podemos tener datos fidedignos en el que podemos basarnos y poder validar nuestros productos o servicios. Esta de aquí simplemente es una matriz de lo que hemos hablado de los métodos, ¿no? En donde tenemos los tres métodos, los conductuales, los actitudinales, los cualitativos, los cuantitativos y los naturales, escritos o híbridos. Pues y tenemos 4 cuadrantes en donde se están ubicando cada uno de estos elementos que vimos anteriormente. No, la habían nombrado las pruebas, los mapas de calor, las pruebas de usabilidad moderadas, remotas, no moderadas. El card sorting, pues nos damos cuenta que se encuentran en la mitad, que son pruebas escritas,
que pueden ser conductuales, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero que estas son conductuales. Y el card sorting puede ser cualitativo o cuantitativo, pero es un método actitudinal. Las pruebas de usabilidad más utilizadas actualmente son las pruebas moderadas y las pruebas de usabilidad no moderadas. En el caso de pruebas moderadas, pues existen dos tipos: las moderadas presencial y las remotas. Las moderadas presenciales, estas son pruebas que se llevan a cabo en una sala privada, en una oficina, con un grupo de participantes. Pues el moderador asigna una serie de tareas, el usuario las realiza y toma notas de todos los comportamientos de los participantes durante las pruebas. Las pruebas remotas, los participantes pues acceden al prototipo de forma remota, el moderador asigna las tareas a través de streaming, mediante un software, se va grabando la voz del participante y las actividades de pantalla y sus expresiones faciales también son grabadas. Y las no moderadas pues simplemente son pruebas que se le envían al usuario y estas pues las realizan de la manera que estas las desean. Las pruebas no moderadas, pues el participante simplemente va a recibir un enlace con la información para acceder al prototipo, junto a un documento explicándole la sesión de las tareas asignadas, pues y simplemente las va a realizar. ¿No? Aquí pues simplemente nuevamente les explico dónde están cada una de estas partes, ¿no? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Todo está claro? Perfecto. Entonces, como todo está claro, vamos a realizar un caso de estudio. Con todos los métodos que hemos analizado, que han analizado ahorita, van a analizar un caso de estudio para usar este plano cartesiano que hemos visto, que está aquí, ¿no? Y van a seleccionar una prueba de usabilidad, van a seleccionar cuál método van a realizar para una prueba, van a utilizar para una prueba de usabilidad, ¿no? El caso de estudio es el siguiente. Ustedes trabajan para una startup que se encarga de la creación de cursos en línea. Con su equipo de trabajo, durante el último mes han lanzado una nueva funcionalidad de búsqueda de cursos. Pero tu equipo de desarrolladores y diseñadores está inseguro de qué tipo de estructura es la más adecuada para los estudiantes. Estas son las dos opciones que está diseñando tu equipo: la opción 1 y la opción 2. Entonces, ¿de qué se trata el reto? El reto es evaluar el caso y determinar cuál prueba de usabilidad es la más adecuada para tomar una decisión y darle recomendaciones a tu equipo. No, en este caso se debe utilizar la matriz de métodos para evaluar la usabilidad como una herramienta de trabajo. Entonces, lo único que van a tener que hacer ustedes es analizar este caso de estudio, este que está acá, analizar estas dos interfaces y a través de un informe indicarnos, utilizando, ¿no?, esta matriz de métodos para evaluar la usabilidad, cuál de estas herramientas es la que ustedes utilizarían para evaluar este caso de estudio. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? ¿Dónde van a subir esto? Al aula virtual. ¿Cómo es de manera individual? Igual ya les dejaré yo esto en el aula virtual. A ver, no, ustedes no van a hacer una matriz. Ustedes van a utilizar la matriz, que es la figurita en azul que yo les mostré. Utilizando esa matriz, como ya entendieron las herramientas, ya entendieron que cuando se utiliza un focus group, si pertenece a un método conductual o un actitudinal, ¿no?, cuál de estos métodos ustedes necesitan.
En base a esa matriz, ustedes van a seleccionar estos métodos, ¿no? O cuál de estos métodos es el que ustedes necesitan para evaluar este caso de estudios que les mencioné. No es que ustedes van a construir la matriz, no, la matriz ya está construida, yo se las pondré en el documento y utilizando esta matriz, pues ustedes van a determinar cuál de estas herramientas o cuál de estas métodos van a seleccionar para evaluar el caso de estudios que les estoy proporcionando. ¿Quedó entendido? Correcto. Debes explicar por qué seleccionaste este método y cómo ese método ayudaría a tu equipo a seleccionar cuál de estas dos interfaces debe establecer para realizar la prueba de usabilidad en relación a estas dos interfaces. Ya, entonces si quedó claro, espero que sí, igual ya les voy a subir este documento. ¿Hasta cuándo es? Hasta el domingo, 11:55, para que puedan subir esta información. Entonces, si no tienen ninguna inquietud más, nos vemos el día jueves en tutorías y en clases. Pasen bien y hasta luego. Antes que se vayan, no se vayan todavía, déjenme tomar asistencia, que me estaba olvidando de aquello. Un segundito. Anchundia Delgado.